Antes de que te formase en el vientre, no es que Él te conocía simplemente cuando estaba en el vientre. No. Él te conoció desde la eternidad. Desde antes que tú cayese allí, ya había un propósito. ¿Cuántos aquí entienden que tienen propósito? A veces son mentiras. Usted a veces no cree que tiene propósito. Usted a veces confía mucho en la palabra del profeta. Usted a veces confía en la palabra del apóstol. Usted a veces confía en la palabra que le da el evangelista, en la palabra que le da a alguien. Usted a veces confía en esa palabra, pero quizás antes de usted desconoce que tiene propósito. Cuando usted se encuentra con la palabra y entiende que Dios verdaderamente le está hablando a usted, tiene que entender y conocer que hay propósito para ti. Y que ese propósito no fue una diosidencia solamente, fue una eternidad que vino y habitó para darte nacimiento. No hay forma humana de que tú puedas nacer por un capricho de tus padres. No hay forma humana de que tú hayas nacido por un capricho de alguien. No hay forma humana de que tú simplemente hayas sido el resultado de tus padres. No hay forma humana de que ese haya sido el principio de tu nacimiento. No hay forma de eso. El principio de tu nacimiento es porque alguien te marcó antes de llegar al vientre. En el Salmo 138, el salmista dice de la siguiente manera: Jehová cumplirá sus propósitos en el vecino. ¿En qué? Yo pensaba que era en el vecino. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Lo que intento decirte con esta palabra es que aunque aparentemente para los hombres tú hayas fracasado, aunque para los hombres tú hayas tropezado, aunque para los hombres tú hayas desperdiciado todo, aunque para los hombres ciertamente no aparente ver nada en ti, Jehová cumplirá sus propósitos en ti. ¿Qué tiene Dios que hacer para cumplir su propósito en ti? ¿Será obedecer a tus caprichos? ¿Será obedecer a tus deseos? No. Yo me imagino quizás a un hombre que sabe que tiene destino, que sabe que tiene propósito. Yo no me imagino, cuestionando: Dios, ¿por qué razón tú lo haces? Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me señalan a mí? ¿Por qué me critican a mí? ¿Por qué me destruyen a mí? Si tengo todas las cualidades, ¿por qué razón a mí me persiguen? Yo no me imagino a una persona que tenga propósito diciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios verdaderamente señala, toca a alguien, esa persona entiende que hay algo divino en él que le está encaminando por un destino. Yo sé que José estaba llorando cuando sus hermanos le tiraron en el pozo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre un fracasado que no tiene destino y alguien que está conectado con lo divino? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el que cae en el pozo no maldice al que lo tiró, simplemente dice: Jehová está conmigo. El que cayó en el pozo no es aquel que se llenó el corazón de odio y dijo: mis hermanos me tiraron, mis hermanos fueron lo mismo que me destruyeron. No. Simplemente lo estaban montando en un lugar que lo iban a colocar para ver cosas extraordinarias. Usted quizá quiere que desde que Dios le llamó le colocasen aquí arriba, o quisiera que desde que Dios le llamó
le permitieran la primera producción discográfica. Usted quizá quisiera que le dijeron que usted es un pastor, ya de una vez le entregase en una iglesia. Quizá fuera tan bonito eso, pero créeme que no hay forma de que eso pueda acontecer, porque es necesario que nosotros entendamos que cuando fuimos formados por Dios, cuando Dios ciertamente nos señaló, cuando Dios puso sus ojos en nosotros, tiene que haber un proceso en nosotros. Y ese propósito sacará el carácter, y ese carácter te va a colocar en el destino correcto. La única razón de yo entender que mi esposa era mía fue cuando entré en el secreto. Estaba carnal cuando la conocí a ella, quizás, porque me votó. Después que me hizo caso, me votó. Después que la peleé en mi habitación secreta, me votó. Y entonces Dios me recordó: ¿dónde es que peleo todas mis batallas? ¿Dónde es que peleo todas las guerras? ¿Dónde es que tengo victoria? Y entonces entré en el cuarto secreto, entré en la habitación secreta. Y cuando entré allí en la habitación secreta, le dije: yo ordeno en el corazón de ella y declaro que lo que no siente empieza a sentirlo desde ya. Y desde ese mismo momento ella entró al destino, propósito de Dios. Porque al otro día entonces me llamó y dijo: ¿qué? Yo te amo. ¿Qué? ¿A mí? El secreto, el propósito. Hay personas que pueden intentar escapar del propósito, pero una oración conectada a lo divino tienes que traerlo. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Yo no sé quizás cuáles sean los pretextos tuyos. Yo no sé quizás cuáles sean tus cuestionamientos para Él. Yo no sé qué tipo de cosas tú cuestionas, quizás porque no ve al principio cuál es el encaminamiento, hacia dónde vas. ¿Cómo usted le va a preguntar a un hombre o a una mujer de nacionalidad extranjera, egipcia? ¿Cómo usted le va a preguntar a esta mujer que tuvo un hijo con el hombre que tenía la promesa, con el hombre que tenía el llamado, con el hombre que tenía la palabra, con el hombre que se iba a convertir en el padre de la fe, con el hombre que Dios se le había hablado, con el hombre del pacto, con el hombre más popular de ese tiempo? ¿Cómo usted le iba a cuestionar que el hijo de este hombre iba a parar en un desierto? Iba a parar en un desierto y casi muere porque andaba con su madre, pero no tenía nada, ya se le había agotado todo. Diga conmigo: todo. Pero Jehová tenía propósito. Se le había agotado todo el agua, estaba a punto de morir, pero una mujer que, aunque no era egipcia, pero que sí conocía, que podía conectar con lo divino, con tan solo clamar, con tan solo orar, con tan solo pronunciar su nombre, una mujer supo decir: Jehová de los ejércitos. Y entonces Dios escuchó del corazón, y a esa mujer Dios le habló y le dijo: ve donde el niño, porque no morirás. Yo vine a decirle a alguien: tú no morirás en el desierto. Tú no morirás en el desierto. El desierto no puede matar a alguien que tiene propósito, a alguien que tiene destino. No hay ningún desierto, no hay adversidad que pueda matarle. Aunque hayan crisis, aunque hayan enfermedades, aunque hayan turbulencia, no hay ninguna enfermedad, ninguna malicia del infierno que pueda destruir a alguien que Jehová ha señalado, a alguien que Jehová ha planificado, a alguien que Jehová ha tocado, que lo ha engendrado desde el trono de su gracia. Es imposible que muera. Hay tantos ejemplos en la Biblia que podemos citar. Usted se imagina David. ¿Cuál fue el propósito de David? ¿Para qué nació David? Este hombre, este niño menospreciado por sus hermanos. Quizá el destino de él era atender ovejas, matar leones. Que se veía muy bien, estaba entrenando en el monte con las ovejas. Estaba entrenando allí, se veía, está bien.
Él estaba contento porque el corazón de un ungido, el corazón de alguien que tiene propósito, lo que yo quiero que usted entienda es que no se daña con las adversidades. No se daña el corazón de alguien que tiene propósito. Cuando te tiran tierra, cuando te caes en el hoyo, cuando estás ahí en ese hoyo tenebroso, que te tiran toda la tierra para enterrar tus sueños, para enterrar tu llamado, para enterrar lo que Dios depositó en ti. Cuando tratan de tirarte toda la tierra, ¿sabes qué es lo que están haciendo? No te preocupes, no te turbe, no te moleste, no te enfades. Lo que están haciendo sencillamente es echándote a tierra para que la utilice como escalón y puedas subir al lugar que Jehová tiene para ti. Simplemente lo están utilizando como proyectil. No había forma de que José pudiese llegar a Egipto en un jet privado. Sáquese eso de la cabeza. Tenía que montarse en un hoyo. Y después que se montó en un hoyo, entonces tenía que montarse en la casa de un general para poder parquearse en la cárcel. Y después del parqueo de la cárcel, entonces cumplir su propósito, el propósito del Eterno. Pero mi pregunta es: ¿está dispuesto a pasarlo? ¿Está dispuesto a sobrevivir en el proceso? ¿Está dispuesto a entender que todo lo que tiene que pasar es porque hay alguien que te señaló, que te marcó, que puso destino en ti? Todo el que está aquí en esta noche es porque hay algo que se llama eternidad en usted. Si no hubiese algo eterno en usted, usted no estuviese aquí en esta noche. Usted ha leído el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo siempre estaba meditando respecto a esto. ¿Cómo es que Dios creó los cielos y también puede habitar en ellos? ¿Cómo es que Dios crea los cielos, no el cielo, los cielos, y entonces la puede utilizar como su habitación? Quizá no voy a entrar en tantas contradicciones, pero yo creo que Dios no puede haber creado el cielo y a la vez habitar en él. Porque si Él es el eterno, si Él es el dueño de la eternidad, también me atrevo a decir que ni siquiera en la propia eternidad Él tiene que habitar. Si Él es el eterno y creó los cielos, entonces yo entiendo que la propia eternidad habita dentro de Él. Y tú, como portador también de la eternidad, ¿dónde habita? Dentro de Él. Eso quiere decir que si tú habitas dentro de Él, tú cargas eternidad. Y si tú cargas eternidad, tú no naciste para fracasar. Tú no naciste para fracasar. No naciste para perderlo todo y quedar todo así. Algo auténtico de Dios tenía que manifestarse, porque tanto interés por hacer las cosas de Dios, quizás Él entendía que no eran tan comunes. Tanto interés de defender, de ser tan celoso con las cosas de Dios, quizás no son tan comunes. O quizás tú entiendes que tu interés de poder mantener la casa limpia, que tu interés quizá de que todo se haga a la perfección, que tu interés de estar puntual aquí, que tu interés de tocar las cosas de manera correcta, que tu interés de poder hacer todo con detalles, quizá te entiende que es un asunto de casualidad. No, permíteme decirte que no es un asunto de casualidad, porque hasta el más mínimo detalle Dios lo utilizará para conectarte con su propósito. Por eso es que independientemente cuál sea tu función, tienes que hacerla con excelencia. Porque cuando la hace con excelencia, está dando a entender que tú sabes que lo está haciendo no para el apóstol, sino para Jehová de los ejércitos. Y si es para Él, Él entonces también te recompensará. Yo dije que Él te recompensará.
Y si Él te recompensa, entonces sácate de la mente que tu dinero lo tiene el vecino. Sácate de la mente que ese chequecito tienen que hacértelo. Sácate de la mente que si no te pagan, tú haces algo. Sácate de la mente que si a ti no te resuelven, tú vas a hacer algo. Sácate eso, porque Jehová sabe cuál es el propósito que depositó en ti. Ay, Dios mío. Pablo decía en el libro de Gálatas, en su capítulo 1, decía de la siguiente manera: no se desesperen, que yo sé que lo voy a encontrar. Tengan paciencia, por favor. Este libro a veces nuevo se pierde mucho, pero le voy a decir lo que estaba diciendo Pablo. Algo que a mí me fascinó cuando lo leí. Estaba en casa meditando y de repente me encontré con esa palabra. Pablo verdaderamente sabía cuál era el propósito de Dios para su vida, porque él lo dice claramente en el versículo 15, en su capítulo 1. Dice: pero cuando agradó a Dios, cuando le agradó a Dios. ¿Cuántos aquí saben que hay que agradarle a Él? ¿Cuántos saben que de verdad hay que agradarle a Él? Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi tío, desde el vientre de mi madre. Si Él te apartó, no fue para llevarte a fracasar. Si Él te apartó, es porque propósitos divinos estaban conectados con Él. Tú no estás aquí porque tú eres el más elegante, o el más adinerado, o el más popular, o el que más dinero tiene, o el que más intelectual es. Tú no estás aquí por nada de eso. Es por su gracia. Él te apartó por su gracia. Voy a concluir. Si el propósito de David no era simplemente matar ovejas, sino simplemente convertirse en el hombre que fue conforme al corazón de Dios, para luego entonces convertirse precisamente en aquel del cual iba a descender el Mesías. Si David precisamente era este hombre el cual Dios había visto allí en un hato de oveja, precisamente lo escogió y lo llamó, fue porque verdaderamente algo había allí que él tenía que utilizar para engrandecer su nombre. Si Dios utilizó a José para llevarlo no simplemente al palacio, sino para marcar toda una generación. Si Dios ciertamente escuchó a Moisés y lo escogió, no simplemente lo salvó del río, no simplemente lo salvó de aquel lugar tenebroso, no simplemente lo utilizó para libertar a un pueblo, no simplemente para cautivar o para entender que aquella generación tenía que conocer, o aquellas naciones tenían que conocer a un Dios todopoderoso, que no era simplemente los dioses de Egipto los que tenían el poder, sino que había alguien llamado Jehová de los ejércitos, que era quien tenía toda la gloria, toda la honra, toda la pleitesía. Si Moisés fue escogido, si José fue escogido, si David fue escogido porque tenían propósito, entonces yo quiero que usted me diga: la gente del Centro de Avivamiento, ¿para qué han sido escogidos? ¿Para qué? ¿Para qué la gente del Centro de Avivamiento fueron escogidos? Sino para marcar generaciones, sino para dejar un legado, sino para dar a entender que hay alguien que está por encima de tus méritos, de tu pretexto, de tus intenciones. Jehová cumplirá sus propósitos en ti y en esta casa.